Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 3 de diciembre, y hoy vamos a hablar del cogito ergo sum, que en español es pienso, luego existo. Bien, en el episodio anterior exploramos la duda metódica de René Descartes, una de las herramientas más influyentes que empleó para alcanzar la certeza en el conocimiento. Descartes comenzó cuestionando todo lo que pudiera ser incierto, incluidos los sentidos y la realidad del mundo exterior. Y esta duda radical, lejos de ser un fin en sí mismo, sirvió como medio para purificar el conocimiento y llegar a un principio seguro y fiable. Al final llegamos a la famosa conclusión de cogito ergo sum, pienso luego existo. Hoy profundizaremos en este principio fundamental de Descartes que marcó un hito en la historia de la filosofía moderna. Bien, vamos a empezar con Descartes y el cogito ergo sum, mencionando que este es el principio crucial de la filosofía moderna y fue propuesto por Descartes en sus libros Meditaciones Metafísicas de 1641. Y este enunciado se traduce como pienso luego existo y tiene gran importancia en toda la obra, porque de esa base parte para hablar del mundo natural o de la filosofía natural, que es el mundo físico, las leyes naturales y físicas. Y un poco de contexto vamos a dar, ¿no? En este tiempo habían se dividía en dos el conocimiento, ¿no? Y había otra discusión que filosófica mucho más importante, ¿no? Que era tres personas en un solo Dios, y esto era algo completamente nuevo, no lógico, y cómo es posible esto, ¿no? Y ahí se mencionaba que por gracia Dios había mandado a su Hijo a la tierra y para redimir al hombre, y que este era, bueno, ahí sí ya se justificaba cómo Dios podía intervenir en la ley natural, o sea, Dios se podía manifestar en el mundo físico, porque el mundo físico tiene ciertas leyes mecánicas, es como un reloj bien organizado, pero Dios, que está mucho más allá de esas leyes, y ya vamos a Platón, hablamos de Platón y de su trascendental, ¿no? Que Dios está más allá del bien. Entonces lo mismo pasaría acá. Existen en el mundo leyes naturales y físicas, pero Dios, que está mucho más allá, interviene por medio de Jesucristo para hacer la voluntad especial, una voluntad, la gracia se lo conocen en términos medievales, y la voluntad general es las leyes mecánicas. Pero como ahora que se da la certeza de que pienso luego existo como hombre, que el hombre piensa y luego existe, y ya se basa su conocimiento en el hombre como base primordial de una certeza, la última certeza que no puede ser cuestionada, se introduce este pensamiento en las mentes de las personas, y ahora ya no como teológico, sino ya más como subjetivo. Mucho más se desarrolla en pensamiento crítico frente a todo lo que podemos conocer o todo lo que se ha conocido hasta ese entonces. Bien, en este mundo donde todo puede ser puesto en duda, Descartes se da cuenta de que el acto de dudar implica necesariamente la existencia de un sujeto que duda. Es decir, si puedo dudar, si alguien pregúntate si puedes dudar, significa que soy un ser pensante. A través de esta conclusión, Descartes establece el primer principio seguro en su búsqueda de conocimiento. La duda, el ser pensante, es el principio seguro. No podemos dudar de eso. No se puede. Simplemente está ahí. Y a partir de esta certeza sobre la propia existencia como pensante, Descartes puede reconstruir el conocimiento y sentar las bases para su visión del mundo. Y este principio no solo es la base de la epistemología moderna, sino que también marca el inicio del enfoque del sujeto como fundamento del conocimiento. Y es importante esto es clave. Si se van a escuchar todo el podcast, quédense con esto.
Descartes, el principio de la duda metódica, inicia el enfoque del sujeto como fundamento del conocimiento, que es una característica clave en todo el pensamiento moderno. Y vamos ahora a entrar en el cogito ergo sum. Este enunciado es uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Descartes. Esta afirmación que Descartes formula como una certeza absoluta surge como resultado de su duda metódica, un proceso que ha cuestionado la veracidad de todo conocimiento proveniente de los sentidos, las creencias tradicionales, cualquier información que pueda ser puesta en duda, todo. Y para comprender el cogito ergo sum es necesario situarlo dentro del marco de la duda metódica. Descartes entonces comienza su reflexión filosófica poniendo en duda todo lo que puede ser dudoso, los sentidos, el mundo exterior, ideas preconcebidas, incluso la existencia de un ser humano en el mundo, ¿no? El objetivo de Descartes es identificar algo que sea absolutamente indudable, que no pueda cuestionarse bajo ningún pretexto. Y llega a cogito ergo sum, pero hay ideas, dice Descartes, que son simples y claras, como vimos en el anterior capítulo, como las matemáticas. Pero vamos a profundizar en este aspecto primero. Antes de su razonamiento, Descartes llega a la conclusión de que la única certeza que no puede ser puesta en duda es la existencia de un propio pensante, de su propio pensamiento, de ese pensamiento de que pone en duda todo. En otras palabras, aunque todo lo demás, el mundo físico, las percepciones sensoriales, incluso la existencia de otros seres humanos, pueda ser cuestionado, incluso falsificando por el genio maligno que nos da ilusiones, el acto mismo de dudar implica la existencia de un sujeto pensante. Está correlacionado la existencia. Y ahí vemos lo ontológico, ¿no? Lo ontológico y que se relaciona con la duda metódica. Lo ontológico es el estudio, acá hay otra discusión filosófica, ¿no? Entre lo ontológico y lo óntico. Lo óntico es el ser en cuanto ente, el ser en cuanto cosa, pero lo ontológico es el ser en cuanto ser. En lo óntico, este lapicero existe porque está acá, es un ente que existe, que está acá, pero en lo ontológico ya es mucho más complejo, ¿no? El ser en cuanto ser, ¿no? El lapicero está acá, pero también está allá, pero hay un universal del lapicero. Entonces, es ¿dónde está? ¿Existe realmente ese universal o no existe, ¿no? Y ya más adelante Heidegger y demás filósofos que vamos a hablar también, van a decir que no importa, el acto mismo, la interacción, el ser a la mano, es lo que permite la existencia. Bien, pero ahora también, ¿no? Vemos cómo la duda se implica la existencia del sujeto, ¿no? El acto de dudar implica la existencia de un sujeto. O sea, el acto epistemológico de cómo adquirimos el conocimiento por medio de la duda nos va a llevar a una afirmación ontológica de un ser pensante. Pero este ser pensante va a ser una cosa, dice los críticos y también Descartes. Y ahí van a entrar muchas críticas. ¿Cómo vamos a hacer una cosa? Le dicen a Descartes. No podemos hacer una cosa nosotros. Si una piedra también será una cosa. Entonces ahí pero él no duda, pero existe. Entonces de ahí todo un conflicto que sea. Entonces formula el cogito ergo sum y expresa la certeza del pensamiento. La certeza del pensamiento. Descartes no dice existo, sino dice pienso. Esto significa que el pensamiento, la actividad de dudar, de razonar, de reflexionar, incluso de ser engañados, es una prueba irrefutable de nuestra existencia. El simple hecho de que uno pueda dudar sobre algo, ya sea sobre la realidad del mundo, la propia existencia, cualquier cosa, es una prueba suficiente de que uno existe como ser pensante. Y este principio es revolucionario. En la Edad Media y hasta en la actualidad se estudia mucho para identificar la conciencia y demás. Entonces el dualismo cartesiano incluso viene de Descartes, ¿no? Bueno, donde el conocimiento y la existencia se entendían de manera más dependiente de Dios en esta etapa medieval, o en relación con la realidad externa, la ley natural que hablamos al inicio. Entonces Descartes, en cambio, subraya que la conciencia humana, el pensamiento, se convierte en la base última del conocimiento. Y esto
y ahí nace la corriente racionalista que vimos en el anterior episodio también, ¿no? Entonces el cogito también tiene profundas implicaciones en la filosofía de la subjetividad. En lugar de ver el conocimiento como algo dado por una autoridad externa, un principio universal, Descartes pone énfasis en el sujeto individual como el principio básico del conocimiento a partir de su pensamiento. Entonces se confirma su existencia. Este giro hacia el sujeto pensante inaugura lo que se conoce como la filosofía moderna y marca el inicio de una nueva concepción del ser humano en la filosofía occidental, destacando su capacidad para razonar y ser consciente de sí mismo. El cogito establece al ser humano como el fundamento propio de su conocimiento, un concepto clave que influiría en filósofos posteriores como Immanuel Kant, que habla mucho del yo trascendental, yo no como humano, sino yo como la capacidad de juzgar. ¿Quién? Bueno, después va a hablar del yo moral también, que este yo moral, bueno, tiene ya pasado a la ética, quien también verá Kant al sujeto como un constructor de conocimiento. Y en la psicología moderna, que se enfoca en los procesos mentales y de la conciencia, también va a aportar mucho el cogito. El cogito, se le denomina cogito en términos más simples a toda la abstracción que vimos de la duda y llegar a la certeza última, entonces se denomina cogito. Bueno, en el pensamiento cartesiano, el cogito ergo sum representa más que un simple enunciado lógico, es la piedra angular sobre la que se tiene que edificar ahora que tenemos la única certeza, el conocimiento. Al afirmar su existencia como pensante, Descartes establece que el pensamiento es la característica esencial del ser humano. A partir de esta certeza se abre la posibilidad de reconstruir todo el resto de conocimientos de manera segura y fiable. Y este principio también marca una ruptura con las concepciones previas de filosofía medieval, que a menudo basaban en el conocimiento en la revelación divina o en la autoridad de textos sagrados. Descartes coloca al individuo pensante en el centro del proceso de conocimiento, lo coloca al centro. Tú vas a ser el centro porque eres ese pensante, y bueno, no por eso, sino porque tienes la única certeza de que existes, y lo impulsa a una nueva visión de razón como medio para acceder a la verdad. Estás en el medio, como ser pensante, pienso, luego existo, pones a tu raciocinio como base segura para el conocimiento y de ahí ya creas el conocimiento, ¿no? Puedes describir espejo, palomas, cuaderno, teoría del Big Bang, fórmula, entonces tú eres la base del conocimiento, le dice al hombre Descartes, lo pone al centro. Y en este punto, Descartes llega a la conclusión de su existencia a través de la capacidad de pensar. Y esto es algo, si lo pueden analizar, es mucho más profundo, ¿no? Porque en la actualidad nosotros pensamos que somos, pero somos nuestros vicios, somos nuestros hábitos. Pero Descartes, cuando llega a la conclusión de que la existencia se da a través de la capacidad de pensar, marca, rompe ese fragmento, esa estructura mental que tienen las personas. Porque a veces actuamos por impulso y no somos conscientes de esos impulsos. Es como si una persona en estado de alcoholismo 24/7 todos los días no fuera consciente de que él existe por la capacidad de pensar, por la capacidad de libertad incluso, de dominar eso, pero esta persona no domina eso, sino que es dominado por eso, y al ser dominado por eso crea una identidad, que es eso mismo, es la cosa que lo domina, y que él cree que existe como esa cosa. Y esto es algo curioso incluso para la filosofía de la mente actual, y que es algo que también se debe trabajar, y bueno, se está trabajando, bueno, estoy trabajando, donde se tiene que recuperar esa capacidad de existencia, pero no de existencia como individuo que tiene hábitos, formas y demás, sino como individuo, como la capacidad de juzgar. Es como un tipo de conciencia de existencia, pero basado en la razón, en la capacidad de pensar y en la única certeza que tiene el ser humano. Bien, entonces Descartes comienza su investigación filosófica poniendo en duda todo lo que puede ser cuestionado. Al aplicar la duda radical, duda de todo lo que conoce, los sentidos, la percepción del mundo, incluso las ideas matemáticas y lógicas, pues se da cuenta que podían ser un engaño. Entonces utiliza como ejemplo la posibilidad de un genio maligno. Este genio es malicioso y capaz de engañarlo.
lo esté engañando en todas sus percepciones y pensamientos. Y bueno, después dice que Dios existe porque Dios no me engañaría del conocimiento de las matemáticas, porque son ideas claras y simples y claras. Y al no poder engañarme Dios, existe porque las matemáticas existen, pero no, pero existen porque Dios no me engañaría sobre eso. Entonces, al llegar a este punto radical, Descartes se da cuenta de que puede dudar de todo, pero hay algo que no puede dudar, que es el acto mismo de dudar. Entonces, para dudar debe existir alguien que esté dudando. Entonces, la duda, por ser un pensamiento, requiere un sujeto pensante que está que está llevando a cabo el acto de cuestionar todo. En otras palabras, aunque todo lo demás pudiera ser falso, el hecho de que esté pensando implica que debo existir, y esto lleva a la afirmación de pienso luego existo, que la existencia del pensamiento es la prueba de la existencia del pensador. Y esto es clave, donde lo fundamental es que para Descartes, pensar es una actividad que no puede ser separada de la existencia. Esto quiere decir que en realidad las piedras, las cosas, no existirían, porque no tienen la capacidad de pensar. Y ahí se da el conflicto, si se dan cuenta, ¿no? Porque los empiristas dicen que la piedra existe porque la veo, está ahí, la siento, la toco y la experimento. Sí existe. Y ahí también cuando piensa, se está confirmando su existencia como un ser pensante. De hecho, el pensamiento mismo es lo único que no puede ser puesto en duda, ya que incluso si un genio maligno lo engañara en todo, la duda misma demostraría que él existe para dudar, que lo ha creado para dudar. Y esa capacidad incluso de dudar, que ha sido la única certeza, pudiera ser un engaño. Por eso ya no modifica, sino precisa que pensar es una actividad que no puede estar separada de la existencia. Por lo tanto, el pensamiento es la base de la certeza. El pensamiento es la base de la certeza. Descartes no solo dice que su pensamiento le confirma su existencia, sino que su capacidad de pensar se convierte en una prueba más segura de su ser. Entonces, la certeza de que está pensando es la certeza de que existe. Y esto es, para ese tiempo, bueno, ahora mucho se ha compartido Descartes, pero incluso en muchos países no conocen que es Descartes. Bien, pero recordemos que en ese tiempo era algo fundamental, ¿no? Ya que nosotros tenemos a las redes sociales. Ya imagínate que viene un filósofo y te dice algo sorprendente que no puede ser puesto en duda siquiera. La lógica lo apoya. Y que aparezca en todas las redes sociales. Lo mismo sería, ¿no? En ese tiempo, ha sido un boom Descartes. En este tiempo tenían libros y se enseñaban entre ellos. Ha sido mucho más difícil que llegue a todo Occidente, ¿no? A toda Europa. Bien, este momento de certeza es esencial para Descartes, porque la existencia del sujeto pensante se convierte en el fundamento el cual puede reconstruir el conocimiento, mientras que todo lo demás podría ser incierto o engañoso. La mente pensante es lo único que Descartes considera absolutamente indudable. Así que el cogito marca el punto de partida para el conocimiento más seguro y sistemático. El cogito ergo sum implica la revolución de la filosofía, pues introduce al sujeto pensante como el principio fundamental de todo conocimiento, o sea, del conocimiento en general. Antes de Descartes, el conocimiento a menudo se basaba en las fuentes externas, la autoridad divina, y con Descartes se afirma que el conocimiento verdadero debe basarse en la razón del sujeto pensante. Y este enfoque pone en el centro del individuo y su mente, con un camino para acceder a la verdad, una idea que influiría profundamente en el desarrollo de la filosofía moderna más adelante. Bien, ahora hablaremos sobre el cogito ergo sum de René Descartes, donde una vez ya implementado toda esta formulación del cogito, introdujo una nueva concepción del sujeto, el sujeto en la filosofía en general. Descartes coloca al pensador como la base de todo conocimiento.
lo que marca un giro respectivo en las filosofías anteriores. En las tradiciones medievales y escolásticas, el conocimiento y la existencia a menudo estaban derivadas de Dios o fuentes externas. Causa, causa-efecto, el principio de causalidad que viene de Aristóteles, que todo se explicaba por causas. Pero al cuestionar todo, se tiene que cuestionar también de dónde viene esta duda, la certeza última, ¿no? Pienso luego existo, toda la abstracción que vimos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa de eso? Entonces ahí ya se rompe un poco esta causalidad de las fuentes externas. Y con Descartes, el sujeto pensante, el yo que duda y reflexiona, se convierte en el fundamento de la certeza. Y este cambio es crucial porque por primera vez el ser humano se coloca como autónomo en la creación de su propio conocimiento. El conocimiento ya no depende de la autoridad externa ni de las leyes naturales a nivel epistemológico, a nivel de adquirir conocimiento, sino que es de la capacidad de razonar y reflexionar del individuo que depende del conocimiento. Entonces el cogito es en este sentido una revolución epistemológica que da lugar a la filosofía moderna en la que el sujeto pensante y consciente se convierte en la primera, en la fuente primera del conocimiento. Bueno, después el cogito es fundamental para el desarrollo del racionalismo moderno, donde Descartes, al demostrar que el pensamiento es la única certeza indudable, establece que el conocimiento verdadero debe provenir de los principios racionales y no de los sentidos. Y más adelante Kant también va a mencionar esto. Y bueno, que no son fiables y son engañosos porque dependen de muchos factores. Por ejemplo, cuando vemos una figura lejana, nos pueden engañar los sentidos cuando estemos en un desierto, por ejemplo, o cuando escuchamos algo, cuando tocamos algo y la temperatura nos engaña y muchos engaños que si solo la afirmación es que si solo uno de nuestros sentidos nos engaña, no podemos confiar en ellos. Entonces, para Descartes, la razón es el camino hacia la certeza y la verdad. Este énfasis en la razón como fuente de conocimiento influyó en pensadores posteriores como Baruch Spinoza, Leibniz, quienes continuaron desarrollando el racionalismo, ¿no? El racionalismo cartesiano contrasta con el empirismo. Mencionamos antes que el empirismo ha sido una corriente que subraya que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, mientras que los empiristas como Locke, David Hume confiaban en la observación del mundo físico. Descartes creía que la mente es capaz de llegar a la verdad de manera más autónoma, sin necesidad de depender de los sentidos. Y este debate entre racionalismo y empirismo fue central en toda la filosofía moderna y sigue siendo relevante hoy en día, porque no podemos observar la mecánica cuántica, no se puede, evidentemente no se puede, pero existen ciertos principios de ellos, de la física cuántica, que con instrumentos se puede ver. Y esto no lo experimentamos, pero lo vivimos. Entonces hay un debate sobre esto. Entonces el cogito también tiene un impacto duradero en la teoría del conocimiento. El cogito está estrechamente relacionado con el método científico moderno, ya porque la duda aplicada por Descartes al cuestionar todo lo que puede ser dudoso para llegar a una certeza incuestionable estableció un modelo que implica el desarrollo del método científico. Por ejemplo, los científicos modernos como Isaac Newton adoptaron este enfoque de dudar y verificar para llegar a conclusiones claras y objetivas sobre la naturaleza y el universo, y el cogito, por lo tanto, ha sido un precursor en la idea de que la ciencia se tiene que basar en principios lógicos y verificables, no solo en supuestos ni en intuiciones no fundamentadas. Y estos principios lógicos y verificables, por ejemplo, el principio de la mecánica cuántica es verificable con las matemáticas. Pero las matemáticas surgen, no surgen del mundo físico como algo real, como por ejemplo un 4 no lo tengo en mi cuaderno. El 4 existe porque está en la abstracción, el 4 existe porque no es algo físico. El 4 es una abstracción, es algo que no está en mi cuaderno, no está en la pizarra, no está en las pantallas, no está allí. El 4 no está ni siquiera en la voz. El 4 es algo abstracto como principio, no hay algo que sea 4. Y por eso se basa en el racionalismo de Descartes. Y estos principios lógicos, evidentemente, que siempre tienen que ser racionales, se basan también en Descartes.
en el racionalismo. Y bueno, y un aspecto importante del cogito es que plantea una diferencia radical entre el sujeto pensante y el mundo exterior. Descartes establece que si bien la existencia del pensador es indudable, la existencia del mundo exterior no lo es. Esta distinción planteó el problema de la subjetividad, una preocupación filosófica que ha perdurado hasta el día de hoy, hasta la actualidad, donde el cogito deja de ser claro, bueno, deja claro que el ser humano puede por sí mismo, de sí mismo, estar seguro de un sujeto pensante, que es un sujeto pensante. Entonces las percepciones sensoriales y la realidad externa son susceptibles de duda. Y Karl Popper más adelante va a decir que todo el conocimiento científico, por más que no es 100% verificable, incluso aún cuando estemos aplicando el principio de racionalismo, porque si tiene un 0,001 o 10 de duda o de incertidumbre, no es un conocimiento verdadero. Y este es enfoque más radical, ¿no? Pero este énfasis en la subjetividad que da Descartes y la distinción entre la mente y el cuerpo, el dualismo cartesiano, ha influido en debates filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia, la relación entre la mente y el mundo físico, la cuestión de cómo los pensamientos subjetivos se relacionan con la realidad objetiva, y sigue siendo un tema central en la filosofía de la mente y la psicología, ¿no? Porque fenómenos como Masaru Emoto y su investigación sobre las moléculas del agua y cómo la música alteraba estas moléculas, bueno, pone otra vez en la mesa esta cuestión de las percepciones sensoriales y la realidad externa. Entonces la influencia del cogito ergo sum no solo se limitó a Descartes y sus contemporáneos, sino que dejó un impacto duradero en toda la filosofía posterior. Al colocar al sujeto pensante en el centro de la filosofía, Descartes preparó el terreno para que filósofos como Immanuel Kant cuestionaran la naturaleza del conocimiento y la percepción. Kant, en su crítica de la razón pura, aborda cómo el conocimiento humano depende no solo de la experiencia, sino también de las estructuras mentales que organizan esa experiencia. El idealista alemán más reconocido por todos, Hegel, también se vio influenciado por la afirmación cartesiana del sujeto pensante, y Hegel en particular desarrolló la idea de la conciencia y la autoconciencia, que son esenciales para el desarrollo del conocimiento y la realidad en sí misma. Bien, hay muchas críticas y muchos debates que se dan, pero antes también me gustaría mencionar, para que ustedes lo vayan revisando, el legado que tiene el cogito en la filosofía contemporánea. Bueno, el cogito sigue siendo una de las ideas más influyentes en la filosofía contemporánea, donde la hermenéutica, o sea, la teoría de la interpretación, y la fenomenología, o sea, que el estudio de la experiencia directa de los fenómenos, continúan explorando las implicaciones de la subjetividad cartesiana. Filósofos como Jean-Paul Sartre, eh, Maurice Melau, tiene un nombre, es francés, ¿no? Bueno, sí sé el nombre, pero no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Marianne de Beauvoir, no, Beauvoir es otra, sino Marianne Merleau-Ponty, se basaron en las ideas de Descartes sobre la conciencia y la experiencia subjetiva para desarrollar sus propias teorías existencialistas y fenomenológicas, que son muy interesantes y que vamos a hablar más adelante. Pero si quieren investigar sobre estos filósofos contemporáneos, Jean-Paul Sartre y Marianne Merleau-Ponty, pueden estar investigando un poco y me dejan en los comentarios cómo se relaciona con Descartes. Entonces, las críticas que tuvo Descartes fueron muy fuertes en su tiempo. Una de las críticas más importantes se refiere a la posibilidad, bueno, a la posible circunlaridad en el razonamiento de Descartes. Es un círculo cartesiano, ¿no? Esta circularidad en el pensamiento de Descartes lo pone como que Descartes, para llegar a la certeza de la existencia como pensante, se apoya en la duda como el proceso fundamental para alcanzar la verdad. Sin embargo, algunos críticos argumentan que para dudar ya debe haber algo que exista para realizar dicha duda, y lo que le da certeza es el cuerpo mismo, el hombre, el sujeto. Entonces, es decir, la propia duda supone que la existencia de un sujeto pensante desde el principio
lo que pone en cuestión la independencia del cogito. Para que pienso luego existo, se necesita un ser humano, pero ese ser humano ya existe incluso antes de que dude. Eso es lo que, por ejemplo, básicamente decimos, esta circularidad cartesiana, el círculo cartesiano se le conoce esta crítica. Y por ejemplo, algunos filósofos sostienen que Descartes presupone la existencia del sujeto pensante cuando habla de la duda. Por lo tanto, su argumento se vuelve circular en este sentido. Dudar sobre la existencia ya implica que el sujeto que duda debe existir, lo que parece inhabilitar el intento de Descartes de encontrar una certeza a partir de la duda. Y esa es la crítica más importante, que se le conoce como el círculo cartesiano. La siguiente crítica es la subjetividad absoluta, el problema de la autonomía del sujeto, ¿no? Otra crítica central en el cogito tiene que ver con la autonomía absoluta del sujeto pensante. Descartes coloca al sujeto pensante en el centro de todo conocimiento. Pero esto ha sido interpretado por filósofos, por algunos filósofos, como una forma de solipsismo. Este solipsismo es la idea de que solo la propia conciencia del individuo es cierta y que todo lo demás podría ser una creación de la mente. Y esta interpretación ha sido criticada por no tomar en cuenta la interrelación del sujeto con el mundo exterior y con otros sujetos. Filósofos como Jean-Paul Sartre, en su obra Ser y la nada, señalan que la subjetividad cartesiana reduce al individuo a una autoconciencia aislada y plantea que este enfoque no logra explicar la relación auténtica con otros y con el mundo. Sartre afirma que el sujeto cartesiano, al concebirse a sí mismo de manera tan aislada, pierde el reconocimiento de que el ser humano está siempre en relación con los demás y con el mundo. Y bueno, aquí también podríamos agregar que existe un tipo de bueno, esto ya es una interpretación más personal, pero podríamos agregar que la relación que existe con los demás del mundo sea con una armonía mucho más grande. Y esta armonía ya implicaría la interrelación que pueda existir entre el mundo exterior y una subjetividad, y el yo, que actuaría por armonía el ser humano. Ya no sería solipsismo. Bueno, esto seguramente lo voy a explicar en el episodio final, que es la idea, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, pero esa es la crítica. Bueno, quiero que entiendan la crítica que le hacen a Descartes, ¿no? Solipsista le dicen. A ti no te importa el mundo exterior y las demás personas, pero esa interrelación ya está incluida en la existencia. Y entonces ahí se da la crítica a Descartes. Bueno, se le conoce como la crítica de la subjetividad absoluta del sujeto pensante. La tercera crítica es la crítica de Kant, de Immanuel Kant, donde menciona la dependencia del sujeto del mundo exterior. Dependemos de este mundo exterior. Immanuel Kant critica al cogito en sus críticas, argumentando que Descartes cometió un error al pensar que la mente humana podía tener un conocimiento absolutamente independiente de la realidad exterior. Kant consideraba que la razón humana no puede conocer el mundo tal como es en sí mismo, sino solo como aparece a través de filtros, a través de nuestra percepción, lo que es el mundo fenoménico. Bien, según Kant, bueno, Kant habla del mundo nouménico y el mundo fenoménico. Según Kant, el conocimiento no puede originarse solo en la mente, porque el mundo exterior, aunque es incognoscible en su totalidad, es las cosas en sí mismas, el noumeno, es crucial el noumeno para la forma en que organizamos la experiencia y los pensamientos. El cogito cartesiano, desde esta perspectiva, sería incompleto porque ignora el papel del mundo exterior en la constitución del conocimiento. Kant sostiene que el sujeto pensante no es un punto aislado del conocimiento, sino que se encuentra involucrado en la relación fenoménica con el mundo. Para esto hay que dar un contexto, ¿no? Kant menciona que existen dos tipos la realidad se da en dos tipos de formas. La forma nouménica y la forma fenoménica. La forma fenoménica es la apariencia de las cosas que nos vienen a nosotros, y el mundo nouménico son las cosas en sí que no las conocemos. Pero nosotros conocemos el mundo fenoménico por los a priori, el a priori de sensibilidad, que es espacio y tiempo, y las cuatro categorías, ¿no? Que son dos en total, que pasan de lo lógico al ontológico para conocer el mundo. Pero este conocimiento del mundo tiene que estar relacionado con el esquematismo, o sea, las cosas conceptuales que tenemos tienen que hacerse físicas. Di el ejemplo anterior
5 puntos. El número 5 tiene que materializarse, sensibilizarse con 5 puntos en la pizarra. Y esto confirma su teoría de que nosotros vemos en apariencia el mundo, pero no las cosas en sí mismas. Bien, entonces, esta crítica de Kant, en resumidas cuentas, se resume en que Descartes ha cometido el error de que el mundo exterior es independiente a la mente. No, no puede ser independiente. En lo que conocemos nosotros, el racionalismo, la mente, la razón, independiente del mundo exterior, sino que están interrelacionados, se relacionan ambas. Y él menciona los a priori y todo lo que hablamos antes. Y esa es la crítica que le hace Descartes. Bueno, que le hace Immanuel Kant a Descartes. Bien, llega la crítica de David Hume también, ¿no? David Hume, el filósofo empirista, ya sabemos por dónde va a ir su crítica, también ofreció una crítica importante el cogito desde su perspectiva empirista. Para Hume, el yo que Descartes postula como el fundamento de la certeza, el sujeto pensante, es en realidad una ilusión. Es una ilusión, menciona Hume. Hume sostenía que para poder conocer un yo constante e inmutable, ya que todo lo que tenemos son percepciones cambiantes, el pensamiento mismo está compuesto por ideas y sensaciones que suceden sin que haya una identidad persistente detrás de ellas. Para Hume, la noción de un sujeto pensante inmutable, que no cambia, que es fijo, que siempre está ahí y que es el centro de la certeza. Cuando hacemos la meditación metafísica llegamos a esta certeza y que esta certeza sea siempre algo estable como sujeto pensante, como piedra angular para todo el conocimiento, es, según Hume, una visión, no hay un yo permanente, menciona Hume, al que se le pueda recurrir, el que se pueda recurrir para fundamentar la certeza. Las percepciones se dan sin la necesidad de un sujeto fijo que las observe. Y en este sentido, la certeza cartesiana sobre el sujeto pensante como base de todo conocimiento se ve cuestionada por la visión empirista de Hume. Y acá también tiene un poco de sentido Hume, ¿no? Las sensaciones y las ideas claras que suceden no necesitan identidad persistente detrás de ellas, sino simplemente ocurren. Y hace lo opuesto, ¿no? A Descartes, que nos menciona que la única certeza es el sujeto pensante, la duda, pero esta duda no es fija, ¿no? Siempre estamos nosotros moviéndonos y nos olvidamos incluso de que estamos dudando. Entonces no podemos estar 100% conscientes de este yo, de este cogito ergo sum. Y al no estar 100% conscientes de este cogito ergo sum, entonces no existe este yo permanente. Y es una ilusión, menciona Hume por eso. Y es realmente incluso aceptable, ¿no? Pero en Descartes, en la última frase donde dice cogito ergo sum, menciona que este conocimiento que nunca lo he tenido antes, pero que es indistinguible a cualquier conocimiento que nunca lo haya hecho, que nunca haya experimentado, es fundamental. Ahí nos muestra cómo llega un tipo de conocimiento que le da certeza a este cogito ergo sum. Pero Hume dice que eso no es posible porque las ideas claras y sensibles no son permanentes. Bueno, no necesitan necesitan una identidad permanente, pero las cosas en el mundo, las sensaciones del sujeto, es impermanente, ¿no? Las ideas claras y las sensaciones suceden, son cambiantes las percepciones. Y no es una ilusión este yo cogí ergo sum, ¿no? Yo pienso, luego existo. Esa es la crítica que hace Hume. La crítica que hace Nietzsche ahora es sobre el sujeto y la autenticidad. Nietzsche también realiza una crítica al cogito cartesiano, una perspectiva más filosófica y existencialista, ¿no? Porque él es nihilista. Nietzsche es el filósofo muy, muy interesante. Nietzsche veía la concepción cartesiana del sujeto pensante como una forma de racionalismo excesivo, que negaba las dimensiones más profundas de la existencia humana, como el instinto, las emociones, las pasiones. Porque recordemos que Nietzsche era primero
se dedicó a traducir las obras griegas, la tragedia, y luego empezó a escribir la filosofía antigua griega, era historiador, eh, pero eh, en Nietzsche vamos a ver una profunda influencia esta parte de las emociones, de lo artístico, por así mencionarlo, ¿no? Donde menciona que Descartes se ha olvidado de los instintos que tiene el ser humano, de las emociones, de las pasiones que tiene el ser humano. No es simplemente un yo racional y punto. El ser humano es complejo, menciona. Entonces, para Nietzsche, el énfasis de Descartes en el pensamiento racional y el sujeto autónomo dejaba de lado otras dimensiones más auténticas del ser humano, ¿no? El instinto es algo auténtico, menciona Nietzsche, porque surge incluso siendo no lógico. Lo mismo con las emociones y las pasiones. Entonces Nietzsche también ha cuestionado la idea de que la razón no puede ser el principio que sustente toda la existencia, sugiriendo que la voluntad de poder y los instintos juegan un papel fundamental en la creación de la realidad. Al igual que Sartre, Nietzsche rechaza la concepción cartesiana de un sujeto puro y autónomo, argumentando que los seres humanos son más complejos y multifacéticos que una mera conciencia pensante. Y acá esta parte de la conciencia pensante hace que Descartes no sea tal vez entendido, ¿no? Tal vez debió decir la conciencia consciente. Y eso hubiese sido más clave, pero no lo hubiesen entendido tampoco en su tiempo, entonces no lo dijo. Bueno, esa es la crítica que le hace Nietzsche, que le falta, que el ser humano es un complejo de instintos, emociones y pasiones, que esas pasiones son más auténticas incluso que el pensamiento, que el racionalismo. Esa es la crítica que le hace Nietzsche. Y ahora pasamos a la crítica contemporánea del pensamiento contemporáneo, donde ya la filosofía da un giro lingüístico, un giro del pensamiento posmoderno, de identidad, de el lenguaje como base de la realidad y demás, donde la filosofía contemporánea y el giro lingüístico mencionan que el cogito también ha sido sometido a críticas por Derrida y Michel Foucault, y esos pensadores cuestionan la idea de que el sujeto pueda ser independiente y autónomo en su conocimiento. Por ejemplo, Derrida señala que la escritura y el lenguaje juegan un papel crucial en la construcción del pensamiento, lo que pone en duda la autonomía cartesiana. La identidad del sujeto no es algo dado ni estable, sino que se construye a través del lenguaje y las relaciones sociales. Y esto es fundamental, porque cuando se menciona que el lenguaje juega un papel crucial en la construcción del pensamiento, se menciona al estructuralismo, ¿no? El estructuralismo nos dice que todo el mundo, todas las concepciones del mundo ya están ahí. Nosotros solo descubrimos eso. Y ya nos lleva un pensamiento de inducción, ¿no? Bueno, voy a dar un ejemplo para que quede claro. El bebé se demora 2, 3, 5 meses en hablar, incluso más, ¿no? Ponemos una base mínima, incluso 1 o 2 años, 3, 4, 5, pero no puede hablar, pero el mundo ya está como estructura y que el bebé menciona palabras descubriendo ya su estructura. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un significante vacío, nos menciona, bueno, nos va a mencionar el casillero vacío y demás teorías, pero en general, cuando yo digo mesa, la mesa es un componente, bueno, el significante mesa tiene un significado que es mueble para escribir, supongamos que para escribir, comer y demás. Pero cuando yo le doy un significado a ese significante mesa, menciona que hay otros significantes como mueble, comer, escribir, para, y esos significantes como mueble tienen otros significantes, ¿no? Mueble, bueno, tienen otros significados, que es el significado de muebles, instrumento elaborado para la comodidad del ser humano. Entonces, comodidad tiene otro significado, pero ese significado tiene otros significantes. Y así hay una correlación infinita de significados y significantes. Y en realidad
ese es el giro lingüístico, ¿no? Y este juega un papel en la construcción del pensamiento. Nosotros, antes de dudar incluso de todo el mundo, ya existe este juego lingüístico, en el lenguaje existe esto. Y este es el problema de contemporáneo. Y también la crítica que se le hace a Descartes. Bien, otro aspecto también es la identidad del sujeto, ¿no? No es algo dado ni estable, sino que se construye a través del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros no supiéramos cómo el significado del cogito ergo sum, como, bueno, imaginemos que el cogito ergo sum es un significante. No conocemos lo que he explicado, no conocemos el significado del cogito ergo sum, no podemos dudar, pero incluso eso ya nos da nuestra existencia. Ejemplo más fácil, ¿no? El pensamiento se ha construido a partir del lenguaje que estamos haciendo, tú escuchando y yo hablando. Pero ese lenguaje ya existe antes que yo me ponga a dudar siquiera de la certeza del cogito ergo sum. Para llegar a esa certeza, ya existo antes. Y bueno, esa es la crítica del pensamiento contemporáneo, donde la identidad no es algo fijo y estable, y la identidad del sujeto conlleva la existencia, pero bueno, la identidad como sujeto pensante, como duda absoluta, ¿no? Como un ser que duda, crea la identidad del sujeto, y esa identidad crea la existencia, pero al momento ya existe esto, ya existe esta identidad del sujeto, que se va a construir a partir del pensamiento, pero el pensamiento ya se ha estructurado por el estructuralismo del lenguaje. El lenguaje ya determina el mundo, ya determina la existencia, en otras palabras, de las cosas, evidentemente. Y esto es la crítica que se le hace en el pensamiento contemporáneo, con el giro lingüístico, el pensamiento postmoderno. Bien, amigos, llegamos al final del episodio. Y el próximo episodio va a ser el dualismo cartesiano, pero vamos a ver la res cogitas y la res extensa, el cuerpo y la mente en Descartes, y nos vemos el día de mañana. Ánimo.